Hola, soy Zahid Abad y con este vídeo te quiero dar una pequeña introducción de lo que es Microsoft Project. Fundamentalmente porque Microsoft Project sigue siendo una excelente herramienta no solo para gestionar proyectos, sino para también aprender sobre gestión de proyectos. Si bien es cierto que hay muchas herramientas hoy en día, fundamentalmente para trabajo colaborativo, herramientas en la nube, herramientas de software libre, etcétera, etcétera, Project se mantiene, como te digo, como una excelente alternativa para aprender gestión de proyectos, fundamentalmente porque sigue aplicando el algoritmo de la ruta crítica de forma interna para construir nuestros cronogramas y también porque se basa en la gestión por el valor ganado para gestionar el control de esos cronogramas. Entonces, siempre también me gusta comentar y reforzar que la idea de este vídeo y de todo lo que vamos a estar viendo de Microsoft Project en el curso no es para hacernos expertos en Microsoft Project, sino también para dar una píldora de información, para abrir precisamente la iniciativa de buscar más cosas sobre esta herramienta, pero sobre todo para comprender los aspectos teóricos que hemos visto desde una perspectiva práctica. Entonces, arranquemos entendiendo también que Project es una herramienta que Microsoft la ha homologado mucho en general con todo lo que a Office 365 se refiere. De hecho, ya rápidamente aquí del lado izquierdo del menú de alternativas nos podemos ver que se parece esencialmente todo a lo que es Excel, Word, PowerPoint, etcétera, para guardar nuestros ficheros, para guardar como, para imprimir, etcétera. A nosotros nos va a interesar hacer clic en las opciones para analizar todas las que nos interesa realmente para hacer nuestro cronograma. Fíjate que igualmente las opciones son similares a las de Office 365, las de PowerPoint, para precisamente configurar temas del idioma, de temas, por ejemplo, del menú, de los accesos rápidos, de la forma en que vamos a mostrar nuestra interfaz gráfica, etcétera. Pero a nosotros nos va a interesar sobre todo el menú de Schedule, el menú del cronograma propiamente. Aquí fundamentalmente lo que vamos a hacer es configurar, bueno, por ejemplo, los días de la semana, que si arranca, por ejemplo, nuestro cronograma va a arrancar a las 8 de la mañana hasta las 17 horas, que el día va a tener 8 horas, la jornada me refiero. Luego el trabajo, en función de esa jornada de 8 horas, el trabajo semanal va a ser de 40 horas y que los días de la semana por mes, mejor dicho, los días van a ser 20 días por mes. Y también vamos a ver opciones propiamente del calendario, del cronograma. Nosotros vamos a trabajar no de forma manual, sino de forma automática, porque de forma manual es como si estuviésemos trabajando en un Excel configurado para gestionar un proyecto. Y lo que queremos es que de forma automática Project aplique todas las mejores prácticas y poder precisamente identificar y construir nuestro cronograma identificando nuestras fechas de fin de cada una de las actividades como vamos a ver en la práctica. Entonces aquí la invitación es a analizar cada una de estas alternativas de configuración. Nosotros de momento lo vamos a dejar tanto en este vídeo como en nuestras prácticas tal y cual como nos lo coloca Project, porque la verdad es suficiente para lo que queremos hacer. Y también aprovecho para comentarte que para ayudarnos a identificar la utilización de cada uno de esos parámetros de configuración, colocando simplemente el cursor o el puntero sobre este icono de información, bueno, fíjate que Project nos dice un poco de qué se trata ese parámetro de configuración. En realidad Project nos va a dar información de cada uno de sus campos de trabajo solamente colocando, como te digo, el mouse sobre la información. Todo esto de todas formas es configurable. Entonces fíjate que aquí bueno, tiene que sí autoenlaza cuando insertemos o movamos alguna tarea y así sucesivamente, pero bueno, en definitiva más o menos viene ya listo, preparado para empezar a trabajar, con lo cual vamos a hacer OK en este caso de opciones.
Y ya tenemos aquí rápidamente nuestro cronograma para empezarlo a trabajar. Aparece un timeline. A mí me gusta mucho utilizar los timelines, sin embargo, de momento y para facilitar este o este vídeo y luego para facilitar el trabajo del cronograma, de la realización del cronograma, vamos a ocultarlo momentáneamente. Entonces nos vamos a ir a la actividad o a la pestaña de tareas. Fíjate que aquí puedes configurar cosas muy sencillas de visualización, como es el tamaño de la letra de la tarea, el tipo de letra, etcétera, si va a llevar negrita, subrayado. Podemos colocar el porcentaje de completación que tiene la tarea o actualizarla de forma ya más manual, que también lo vamos a hacer. Enlazar las tareas, si fuese el caso, bueno, todas las actividades de acuerdo a las mejores prácticas tienen que estar enlazadas. Nosotros las vamos a trabajar de esa forma. Podemos marcar una tarea como si fuese un hito. Y muy importante aquí este botón que es información de la tarea. Vamos a hacer clic allí. Y fíjate que se abre una ventana de la información de la tarea donde tienes la información general, el nombre, la duración de la tarea, como te decía, si va a ser manual o si va a ser automática. Cuando me refiero a lo automático, es si el cálculo sobre todo de la fecha en la cual termina la tarea, que la haga de forma automática, porque eso sería aplicando el método de la ruta crítica. Esto de forma automática está acá porque precisamente lo acabamos de configurar en las opciones, que todas las actividades sean de forma automática. Y bueno, tiene las predecesoras. Cuando hagamos la secuenciación de las actividades, allí vas a ver que están las predecesoras y las sucesoras de las actividades. Vamos a ver, tiene una pestaña de recursos. En este momento está inhabilitada porque no tenemos recursos sobre esas tareas. De hecho, no tenemos tarea. Luego lo vamos a ver. Tenemos también una pestaña de opciones avanzadas donde allí colocaremos la fecha en la cual necesitemos que termine una actividad. Esas son las restricciones que pudiésemos estar teniendo sobre actividades en el proyecto. Luego, si tiene un código de la estructura de desglose de trabajo, si esta tarea la vamos a ver como un hito, la marcamos como si fuese un hito. Y también, bueno, tenemos la capacidad de colocar notas sobre, por ejemplo, descripciones del entregable asociados a esa tarea o cualquier cosa que queramos allí narrar, describir sobre la actividad específicamente. Y también tenemos campos que podemos configurar, campos especiales, aunque ya aquí sí que es más un trabajo más detallado, más, digamos, propio de programación. Incluso nosotros no vamos a llegar a ese nivel de detalle. De momento no es necesario para los proyectos que vamos a estar configurando, pero en proyectos complejos que requieran, por ejemplo, de campos especiales, aquí es donde se pueden crear esos tipos de campos numéricos, programar esos campos numéricos, campos de texto, etcétera, etcétera. Aquí es donde se crearían ese tipo de campos. Entonces vamos a la pestaña de recursos. Aunque colocar los recursos es muy sencillo, se puede hacer directamente sobre el cronograma, sobre la hoja del cronograma. Sin embargo, bueno, tenemos el menú de recursos donde también se asignan los recursos a las actividades, por ejemplo, las unidades de esos recursos, el coste de esos recursos, y también donde vamos a tener el detalle de los recursos propiamente. Si tenemos que nivelar algún recurso, Project lo puede hacer una nivelación de forma automática también. Muy importante, la pestaña de reportes. Fíjate que hay muchos tipos de reportes. De nuevo, la invitación es a luego investigar e indagar un poco sobre cada uno de estos reportes de progreso, reportes de costes. A mí me gustan mucho, por ejemplo, los dashboards porque nos dan una visión general y además sintetizada de cualquiera de estas, por ejemplo, de estas alternativas. Por ejemplo, una visión, un overview de los costes, un overview incluso de todo el proyecto, y la verdad, un overview de trabajo, y la verdad, como te digo, nos ayudan mucho a entender rápidamente la situación de un proyecto en un momento determinado. Luego, la pestaña de proyecto la vamos a estar utilizando mucho.
Aquí en esta pestaña fundamentalmente es donde actualizamos el proyecto, movemos si el proyecto se ha movido, por ejemplo, en fechas, mover el proyecto de hoy para el mes que viene, para la semana que viene o incluso para el pasado. Vemos aquí la definición de la estructura de desglose de trabajo, si fuese el caso, si la tuviésemos. Por ejemplo, también el proyecto, la información del proyecto. Hago clic allí porque también quisiera que vieras algunas campos de esta información del proyecto, como por ejemplo la fecha en la cual inicia el proyecto, la fecha que por ejemplo en este caso es el día de hoy, la fecha por ejemplo en la cual, la fecha actual del proyecto, el tipo de calendario. De hecho, aprovecho para comentar aquí, tiene 3 tipos de calendario, aunque se pueden crear o configurar más calendarios, pero trae por definición 3 tipos de calendarios, que son el calendario de 24 horas, un calendario nocturno y un calendario estándar. Nosotros vamos a utilizar el calendario estándar y ese calendario estándar se rige por las alternativas que hemos configurado en las opciones, es decir, de lunes a viernes y de 8 de la mañana, por ejemplo, hasta las 17 horas, es decir, hasta las 5 de la tarde. Entonces, por eso lo vamos a dejar de este momento de forma estándar. Hacemos OK. Y también, muy importante, el tema de las vistas. Project tiene muchas vistas. Aquí podemos ver en los Gantt diferentes vistas. Podemos aquí ver más vistas. Y fíjate que tiene la vista de calendario, el propio diagrama de Gantt, los diagramas de red, por ejemplo. Aquí está el diagrama de red, por ejemplo, los gráficos de recursos, los gráficos de uso de recursos, etcétera, etcétera. El timeline, que también lo hablábamos, a mí me gusta mucho y de hecho es el que vamos a utilizar, es el Tracking Gantt, porque el Gantt de seguimiento o Tracking Gantt nos da una visión completa de la línea base, de lo que está completado, de los hitos, etcétera. Entonces nosotros vamos a estar utilizando ese Tracking Gantt. De hecho, bueno, vamos a colocarlo aquí, Tracking Gantt, y ya luego lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué también importante a mencionar? Cada una de estas vistas tiene diferentes tablas. Tablas, por ejemplo, de entrada, que es la más utilizada porque es donde vamos a estar visualizando nuestros propios campos del cronograma, pero también vamos a estar utilizando la tabla de costes. También hay tablas, por ejemplo, para tener el seguimiento propio del proyecto, tablas, por ejemplo, para ver las variaciones, el trabajo. Todas son igualmente configurables e incluso nosotros podemos crear nuestras propias tablas, que al final es una parte de la vista y por eso la podemos configurar colocando más o menos columnas dentro de nuestro trabajo. Luego, bueno, el menú de ayuda, como cualquier menú de ayuda, y también el menú de formato. El menú de formato, como su nombre lo indica, también para darle formatos, colores, el estilo, como lo queremos ver nuestro cronograma. Un poco de forma, pero bueno, importante e interesante también saber de que tiene ese menú de formato para darle, como te digo, esos estilos, por ejemplo, para la visualización de las diferentes líneas base. Fíjate, 10 líneas bases que tiene el project. Nosotros vamos a estar trabajando con la línea base número 0, que será suficiente para nuestros objetivos, para nuestros fines. Y bueno, y también vamos a estar trabajando con la tarea, la summary task, que a mí me gusta mucho utilizarla porque nos va a permitir tener una agrupación completa sobre el proyecto. Ya ahora a continuación te voy a comentar un poco también sobre ese summary task y de hecho lo vamos a ver a lo largo del curso en la videoconferencia que tengamos en el curso. Pasemos entonces a este pequeño cronograma, un cronograma que está hecho bajo un enfoque predictivo, evidentemente con fines pedagógicos, pocas actividades para que veamos cómo funciona durante el curso el project y cómo va a funcionar todo lo que vamos a estar haciendo, el control y el seguimiento del proyecto. También vamos a ver posteriormente durante el curso, vamos a ver un cronograma bajo un enfoque ágil, pero en este caso para explicar y seguir sobre la introducción en este vídeo introductorio sobre project, vamos a explicar rápidamente con estas pocas actividades también el tema de los paquetes de trabajo y de la actividad 0. En este caso, esta actividad 0, como puedes ver aquí que dice el Project Data Warehouse Corp,
Esta actividad 0 la logramos colocando en la pestaña de formato. Esa sería la actividad sumaria principal, el Project Summary Task. A mí me gusta utilizarla mucho porque, como su nombre lo indica, luego nos va a sumarizar toda la duración del proyecto, a decirnos la fecha tanto de inicio como la fecha fin del proyecto, y cada uno de los campos, de los atributos del cronograma, bueno, nos los va a dar de forma sumarizada. Como por ejemplo, vamos a suponer, nosotros vamos a trabajar con una columna de porcentaje y que simplemente haciendo clic sobre añadir nueva columna, y también vamos a trabajar con una columna con la propia columna de trabajo, la columna work. Y entonces, por ejemplo, en ese caso, esa actividad número 0, sumatoria, nos va luego a dar la visión general tanto del porcentaje de completación del proyecto como del trabajo del proyecto. Entonces, luego que tenemos esto, vamos a establecer un poco los paquetes de trabajo. Tenemos un primer paquete de trabajo, vamos a decir que es el de diseño, en el cual vamos a tener una actividad que es elaborar el documento de diseño, y luego otra actividad que va a ser un hito. Luego vamos a ver cómo la vamos a convertir en un hito. Pero estas dos actividades, tanto la línea 2 como la línea 3, bueno, pertenecen a el paquete de trabajo de diseño del Data Warehouse. Entonces, para eso nos vamos a ir a la pestaña de tareas y le vamos a dar aquí sangría en este indent task. Le vamos a hacer clic allí y fíjate cómo ahora agrupa estas dos actividades dentro del paquete de trabajo de diseño. Vamos a hacer lo propio para desarrollo. Hacemos clic, y para las pruebas. Y hacemos clic. Entonces, de esta manera ya nos queda nuestro pequeño cronograma. Como hemos dicho, 3 pequeños paquetes de trabajo: diseño, desarrollo y prueba, cada uno con 2 actividades. Bueno, lo que vamos a hacer entonces rápidamente, antes de ya dejar listo este cronograma para el trabajo que vamos a hacer en el curso, vamos a colocar este diseño aprobado como un hito. Nosotros sabemos que por definición un hito tiene duración 0, trabajo 0. Entonces, si nosotros hacemos doble clic sobre la actividad, nos va a llevar al Task Information, y aquí cuando buscamos la pestaña avanzada, fíjate que dice marcar esta actividad, marcarla como un hito. Mark Task as a Milestone, marcar la tarea como un hito. De momento vamos a dejarlo sin marcarlo para que veamos cómo automáticamente Project reconoce que es un hito en función de la definición de este concepto. Vamos a cancelar por ahora y vamos a colocarle entonces 0 días. Al colocar 0 días volvemos a hacer doble clic y fíjate cómo automáticamente ya está marcada esta casilla. ¿Por qué? Porque Project está reconociendo que si es 0 días se refiere a un hito. Y también, en este caso, si nos damos cuenta en el Tracking Gantt, ha dejado de ser una línea para pasar, se ha convertido, mejor dicho, para pasar a ser un rombo, un símbolo que nos va a permitir identificar el hito en el cronograma, precisamente en el Gantt de seguimiento. Vamos a hacer lo propio con esta actividad que dice Data Warehouse disponible para pruebas de volumen. Entonces colocamos 0 días y ya tenemos entonces los 2 hitos dentro de nuestro cronograma. Fíjate también, aunque es un tema de forma, pero es una forma de buenas prácticas, las actividades dicen desarrollar cubo 1, por ejemplo, entonces lo vemos como un verbo en infinitivo: desarrollar, elaborar, realizar, etc. Mientras que la redacción de los hitos es más ya como un pasado participio: diseño aprobado, Data Warehouse disponible, etc. De forma tal que también la redacción nos va a ayudar a diferenciar entre un hito y una actividad. Bueno, esto era un poco lo que te quería comentar de forma introductoria sobre Microsoft Project, y ya dejamos listo este cronograma para trabajarlo en el curso con más detalle y más precisión en temas de la planificación, su control y seguimiento. Espero te haya gustado.